Buenas a todos. En esta sesión lo que voy a explicar va a ser la práctica de vibraciones, la correspondiente a la práctica 4 bis, cuyo objetivo era encontrar los modos propios y las formas modales de esta estructura, que es una placa cuadrada. Y la idea de la práctica era hacerlo pues, de forma experimental, donde los alumnos en grupos de 5 personas pues, manejaban los equipos que habían en el laboratorio de vibraciones, que era pues esta placa de acero que está conectado justo en el punto central a un vibrador, y la idea consistía pues ir tuneando la frecuencia de vibración de ese vibrador para encontrar por resonancia cada una de las frecuencias propias de la placa y visualizar mediante SAL pues cómo van dibujándose en las líneas nodales correspondientes. Esta parte voy a explicar pues cómo se pueden calcular las características modales de las estructuras mediante programas numéricos, en concreto con elementos finitos. En este caso lo que estáis viendo en pantalla es el programa Patran, que utiliza el código Nastran para resolver estos problemas de elementos finitos, y la idea consiste en dividir una estructura que puede ser más compleja que la placa que estáis viendo, a modo de ejemplo, en elementos más pequeños y más sencillos, que en este caso pues corresponden con estos cuadrados, que son elementos, en este caso partícula tipo lámina, tipo SEL, para representar estructuras de pared delgada, que se pueden resolver, que se pueden ensamblar, digamos, que ayudan a ensamblar las matrices de rigidez, y donde los grados de libertad están constituidos por los nodos que veis aquí correspondientes en los vértices de cada uno de estos cuadraditos, de tal forma que dividimos una estructura que es un medio continuo y por tanto con infinitos grados de libertad en un medio de g grados de libertad, siendo g el número de nodos multiplicados cada uno de ellos, o sea, el número de nodos multiplicado por 6, porque cada uno de ellos están relacionados con los 3 movimientos de traslación dentro de un espacio tridimensional y los 3 giros de rotación, es decir, pues, el número de nodos por 6 igual al número de grados de libertad de estos sistemas. La idea consiste en que estos programas pues, van construyéndose las matrices de rigidez, empezando por las matrices de rigidez elemental, es decir, elemento a elemento, donde pues, cada elemento, como es la unión de los diferentes nodos, pues constituye esas rigideces. Aquí, pues dependiendo del tipo de elemento, pues son tipo viga, pues como el que habéis aprendido en las asignaturas de elasticidad, resistencia de materiales, o tipo lámina, como es este caso, pues se van construyendo esas matrices de rigidez para posteriormente ensamblar la matriz de rigidez elemental y construir la matriz de rigidez global. De igual forma, estos programas también construyen las matrices de masas, donde la masa es asociada a cada elemento, que viene definido por su densidad, por su área y por su espesor en este caso, pues se van trasladándose de forma de masas concentradas a cada uno de los nodos que están en los vértices, y de esa forma construyéndose la matriz de masas elemental para posteriormente ensamblarlas y construir la matriz de masa global. En la siguiente fase del cálculo, pues ya una vez obtenido las matrices globales de masa y de rigidez, se hace un cálculo de autovalores y autovectores de una forma igual que estáis viendo en la asignatura, solo que aquí pues con bastante más grado de libertad. Y los resultados, pues los autovalores están relacionados con la lista ordenada de las frecuencias naturales que tiene la estructura, y los autovectores están relacionados con las formas modales asociadas a cada uno de esos modos propios. Aquí, una vez finalizado el cálculo, pues he importado los resultados para visualizarlos sobre el mismo modelo, como es la deformada correspondiente a cada uno de los modos propios. Aquí pues voy a poner a modo de ejemplo el primer modo propio, y podéis ver cómo es su deformada. En este caso, pues la deformada viene caracterizada por zonas de mayor movimiento. En este caso, pues la zona de mayor movimiento están aquí color de color rojo, como hay zonas que se mueven en contrafase entre sí, es decir, pues aquí dos esquinas opuestas están en fase, pero en contrafase con las otras dos esquinas en este ejemplo. Y hay zonas que no presentan movimiento en la excitación de cada uno de los modos, que aquí pues están de color azul y que se denominan líneas nodales. Las líneas nodales son aquellas zonas que no presentan movimiento por cada modo propio. Aquí, si lo viésemos de forma animada,
pues se puede ver cómo es la excitación de este modo en particular, y que, como podéis ver, pues como las esquinas en este caso pues son las que tienen mayor movimiento, y en este caso pues esta cruz central pues es la zona sin movimiento. Aquí, si lo viésemos pues de esta perspectiva, pues se puede ver de una forma más clara cómo es la excitación de estos modos. Como justo ahí en la esquina pues no tienen movimiento. Y si viésemos, además, la línea anual separa las zonas que se mueven en contrafase entre sí, es decir, pues si esto sube, esto baja o viceversa. Lo mismo pues en las siguientes esquinas. Si cambiásemos a otro modo, veis cómo la forma modal cambia completamente. Aquí ves en este segundo modo cómo la línea anual forma una X, y las zonas, los bordes de la placa, pues en este caso, pues son una zona de mayor movimiento, y cómo pues están en fase los bordes opuestos, pero en contrafase a los otros dos bordes. Si viésemos otro modo, pues también cambia completamente. Aquí los parámetros modales, tanto la lista de frecuencias naturales como las formas modales correspondientes, no solo dependen de la geometría, de la estructura, no solo depende de eso ni del material, sino también depende de las condiciones de contorno. Es decir, si cambiásemos las condiciones, cambiaría completamente las frecuencias naturales obtenidas. La mayoría de los modos que vemos en esta placa cuadrada pues son simétricos debido a la simetría de la estructura, y también nos podemos encontrar con modos dobles, que son dos modos que están en la misma frecuencia pero con formas modales diferentes y que generalmente presentan falta de simetría. Aquí veis pues este modo 431,45 y este otro modo donde la forma modal pues es girado 90 grados, por así decirlo, y ambos se encuentran en la misma frecuencia. Y la idea de la práctica consiste en determinar de forma experimental estas formas modales. Para ello lo que utilizamos en el laboratorio es una placa que se conecta mediante un tornillo en la parte central a un vibrador que lo va excitando, donde los alumnos pues teníais que configurar la frecuencia de excitación para encontrar cada uno de los modos propios. Y cuando encontréis cada uno de ellos, pues se entra en resonancia y se podría visualizar la deformada correspondiente. Para poder visualizarla, lo que hacíamos era echar sal sobre la placa, de tal forma que cuando poníamos en marcha el sistema, esa sal iría desapareciendo de las zonas de mayor movimiento y se irían concentrándose en las líneas anuales, que son aquellas zonas que no presentan movimiento en la excitación de cada modo propio. De esa forma, pasado un tiempo, pues se podía ver cómo la sal quedaba dibujando esas líneas anuales, y de esa forma visualizar de forma experimental pues cada una de las formas modales correspondientes. Ahora os voy a enseñar vídeos para ver algo similar a lo que tendríamos que hacer en las prácticas. Aquí tenéis este primer vídeo con una configuración muy similar a la práctica de vibraciones, con el vibrador ahí en la parte inferior, y donde se podía manejar mediante pues este equipo la frecuencia de excitación de ese vibrador. La idea consistía pues en echar SAS de forma más o menos uniforme sobre la placa, poner en marcha el sistema y encontrando mediante resonancia cada una de las frecuencias propias, y ver cómo la sal va a ir concentrándose en las líneas anuales, y de esa forma visualizar de forma experimental cada una de las formas modales correspondientes. Aquí pues estáis viendo esta excitación y cómo va realizando esa búsqueda de las frecuencias naturales cada vez a frecuencias más altas, y cómo son las formas modales correspondientes. Os recuerdo pues que esa sal pues se va a ir concentrándose en las zonas que no tienen movimiento, y se supone que las zonas que no hay sal son las zonas de mayor movimiento, y por eso van desapareciendo. Y como a medida que vamos realizando la búsqueda, pues se van modificando la forma modal correspondiente. Cada modo pues tiene su forma modal diferente, y la idea era anotar la lista de frecuencias naturales y dibujar en el guión de prácticas la forma modal, que básicamente era hacer los dibujos de la sal, ¿no? En cada uno de los modos.
Aquí en este vídeo, que lo podéis encontrar en YouTube, pues podéis ver cómo se va a ir dibujando. Y también hay un aspecto importante en la realización de estas prácticas, era el ruido que genera el vibrador, sobre todo, como veis, a frecuencias ya a partir de 1000 Hz, ya que a medida que aumenta la frecuencia, el ruido que genera es cada vez más agudo, y también es un ruido bastante intenso y en muchos casos bastante insoportable por parte del operario que está ahí. En este caso, pues los alumnos que estáis en prácticas. Sobre todo porque los primeros modos, los que están a frecuencias más bajas, eran más fáciles de excitar y no hacía falta poner el nivel de intensidad alto, pero a medida que aumentaba la frecuencia, pues era necesario aumentar también la intensidad para poder ver cómo la sal iba utilizando esas vías neurales. Y eso hacía pues que realmente encontrar esas frecuencias a más altas, o sea, esas frecuencias naturales más altas, pues era un poco más difícil, sobre todo debido al ruido que generaba. Y aquí ves cómo a medida que encontramos a más alta frecuencia, el espacio que va generando las líneas neurales se hace cada vez más pequeño debido a la relación que existe entre las longitudes de onda, que más o menos está relacionada con el espacio, con la frecuencia natural. Es decir, a mayor frecuencia, menor es la longitud de la onda de vibración que se dibuja sobre la estructura. Vemos un segundo vídeo. En este caso, pues es una placa circular, que es una geometría un poco más sencilla, y donde podéis ver formas modales más sencillas. En este caso, pues está constituido por líneas que son circunferencias concéntricas. Aquí, en la práctica, para encontrar de forma experimental la lista de frecuencias naturales, que no lo conocíais a priori, pues la idea era hacer un barrido, variando lentamente la frecuencia de excitación desde frecuencias más bajas a frecuencias más altas, y encontraréis cada una de las frecuencias naturales mediante la resonancia que se producía. Notaréis que entra en resonancia cuando el nivel de intensidad del ruido que genera se hace más alto justo cuando coincida con la frecuencia de excitación, cada una de las frecuencias naturales, y también pues el nivel de intensidad del movimiento de la sal se hace más alto. Y aquí en este ejemplo veis cómo el primer modo pues presenta una circunferencia justo cuando la frecuencia natural coincide. Aquí veis el segundo modo que ya presenta una segunda circunferencia, y a medida que se va produciendo la búsqueda a más alta frecuencia, el número de líneas neurales se va incrementando en la medida de, es decir, el siguiente modo pues tendrá 3 circunferencias, el siguiente 4, etcétera, debido a que las formas de modales correspondientes pues son funciones sinusoidales, en este caso sobre sobre el círculo, y a medida que encontramos frecuencias a más, o sea, formas modales a más alta frecuencia, la longitud de la onda, que más o menos está relacionado con la separación entre las líneas anuales, se va a ir reduciendo y consecuentemente pues el número de líneas anuales va incrementándose en la unidad. Aquí veis 4 líneas anuales, ya un modo a 1630 Hz aproximadamente, y va haciendo esa búsqueda mediante ese barrido. Y la idea de la práctica era que vosotros realizaseis en el laboratorio pues esta búsqueda de forma manual, de una forma similar a lo que estáis viendo en este vídeo, encontrándose pues, en las diferentes formas manuales. Y más o menos era todo lo que quería comentar de este video tutorial. Un saludo a todos.